Buenos días, nosotros somos el grupo de ambiente y hoy vamos a hablar de la ausencia de política pública. Abordaremos temas vistos en clase como los emprendedores políticos, la captura, los grupos de interés y la política de las mayorías. Bueno, en cuanto a los emprendedores políticos, pues aquí se identifican que los beneficios de la regulación son difusos y pues los costos son concentrados. Entonces, durante la investigación que realizamos, encontramos que la ley 1335 del 2009, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, esta ley dispone que se previenen los daños a la salud de los menores de edad, a la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y pues de otros de sus derivados en la población colombiana. Lo que estipula esta ley y lo que realiza es básicamente ejercer ciertos límites respecto a la forma en que se va a comercializar este bien y pues cómo se va a advertir a la población de los daños que esto puede provocar en la salud. Entonces, por ejemplo, las cajetillas deben tener una advertencia de los daños que provoca a la salud el hecho de fumar. Otras de las limitaciones que estipula son la cantidad de unidades máxima que debe tener cada cajetilla. También se limitan ciertos espacios en donde se puede consumir este producto y pues básicamente esas son como algunas de las limitaciones que establece la ley, porque creemos que es bueno, esta regulación ejerce costos directos y beneficios difusos, porque básicamente los costos van a ir directamente a las empresas que producen, venden o importan este bien, porque tienen ciertas limitaciones al momento de venderse y porque bajo el actuar de las personas al darse cuenta de los diferentes daños que puede ejercer esto en su salud, van a evitar comprarlo, lo que ejerce ciertos costos económicos a las empresas productoras del cigarrillo o que las venden. Además son beneficios difusos porque la idea es que pues la salud de las personas pueda verse mejorada hasta cierto punto y que prevengan las diferentes enfermedades que se desarrollan después de fumar o de consumir este bien. ¿Qué ejemplos podemos disponer o qué cifras tenemos de el impacto de esta política pública? Bueno, es que en el año 2013 el 12,9% de la población colombiana fumaba, pero para el 2019 el 9,8% lo hacía, una disminución sustancial que el Ministerio de Salud lo ha recalcado y ha dicho que uno de los grandes incentivos para esto fue precisamente esta ley. En la siguiente categoría nos encontramos a la captura, la cual se caracteriza por tener unos beneficios muy concentrados de un lado y por otra parte unos costos que sean de carácter difuso, es decir, que sean asumidos por una parte representativa de la población o que de otra manera también hayan sido asumidos por aquellos individuos que iban a verse beneficiados en un inicio con la implementación de estas medidas, pero que en la práctica no obtuvieron ninguna ayuda. Esto es importante mencionarlo porque la captura no necesariamente se evidencia desde un inicio en las políticas públicas. No son muchos los casos en los que puedan encontrarse iniciativas en las que los costos hayan sido difusos desde un principio y que a su vez los beneficios hayan sido concentrados, sino que usualmente algunas iniciativas que ya buscaban tener unos beneficios más difusos, es decir, que fueran políticas de mayorías, terminaran por malos manejos y corrupción en unos beneficios más concentrados. El caso perfecto para ejemplificar esto es el de Agroingreso Seguro, la cual era una iniciativa que buscaba beneficiar principalmente a aquellos campesinos de las zonas rurales que no tenían los suficientes recursos para continuar con sus actividades agriculturales, pero que en la práctica lo que terminó sucediendo fue que se beneficiaron a unos grandes agricultores que no necesitaban estos subsidios y también a otros actores políticos que en cierta medida tenían intereses involucrados dentro de aquellos que estaban gestionando el programa en ese momento. Recordemos que Agroingreso Seguro es una iniciativa que se da en el gobierno de Álvaro Uribe y que en esos momentos el ministro de Agricultura era Andrés Felipe Arias, el cual se rumoraba que iba a salir como candidato presidencial para el próximo año, antes de que explotaran estos escándalos de corrupción. Bajo esta línea queda claro que Andrés Felipe Arias lo que buscaba era beneficiar a estos actores de una manera que él en un principio daba estos recursos económicos para en un futuro obtener el capital político necesario para tener unos buenos resultados en las elecciones presidenciales. De esta manera podemos evidenciar que Agroingreso Seguro se trata de una captura porque quedaron al final en unos beneficios muchísimo más concentrados que no fueron los iniciales
finales de beneficiar a todos los campesinos, y por otra parte los costos fueron difusos, ya que se consiguieron de las arcas públicas a partir de los impuestos para todos los ciudadanos. Bueno, ahora yo les voy a hablar de las viviendas de interés social como una política de mayorías. Las viviendas de interés social son pues viviendas que reúnen ciertas condiciones y aparte de eso tienen cierta especificidad, y es que sus costos solo llegan hasta los 135 salarios legales mínimos. Entonces, estas son viviendas que usualmente, digamos que son proyectos que se afinan a la clase media, clases vulnerables, entre otras. Entonces, para decir que son política de mayorías, pues lo primero que, digamos, que realizó, digamos, que en este análisis fue los costos. Y es que los costos uno creería, bueno, era el sistema de financiación y nada más. Pero, digamos que la primera regulación, una de las primeras regulaciones que se hicieron de estas viviendas, se hizo a partir digamos que de un cambio al sistema nacional de vivienda social. Y eso fue una ley que salió en 1991, que fue de las primeras. Y durante digamos que hacía como toda la planeación y como qué parte se iba a encargar de cada cosa. Entonces tenemos varias partes. Está la parte de financiación, en la que se encarga la Financiera de Desarrollo Territorial, por ejemplo, la Caja de Crédito Agrario, las cajas de compensación, el Banco Central Hipotecario, estas entidades como parte financiera. Pero digamos que también hay institutos como el Instituto Agustín Codazzi, están varios ministerios como el de Vivienda, como el de Agricultura, que se encargan de la construcción de zonas rurales, que digamos que todo esto abarca diferentes zonas, como va desde la planeación hasta la legalización. Entonces no es como solamente las entidades financieras que se encargan de esta parte, sino que hay funciones que digamos que se encuentran muy dispersas. Entonces los costos no solamente se centran pues digamos que en la parte económica, sino también hay parte de planeación, hay parte de legalización, y pues no hay una única fuente, sino pues hay distintos actores. Y referente a los beneficios, pues como iba mencionando un poco, este programa se centra, digamos que entre sus requisitos uno puede notar que son en personas de ingresos bajos a medios, personas víctimas del desplazamiento y personas vulnerables. Y pues esto es un grosso modo de la población, porque por ejemplo para cifras de este año, el DANE había dicho que el país casi el 25,4% de la población pertenecía a la clase media. Sí, entonces eso es un vasto modo de la población, así como además el 42,5% de los por lo menos se encuentran en la pobreza, y esos ya son poblaciones vulnerables en las que también encontramos el beneficio. Entonces uno puede decir que es una gran cantidad de colombianos en las que digamos que pueden acceder, que se encuentran en las maneras de acceder a este beneficio. Al hablar de grupos de interés, encontramos que estos tienen altos costos y beneficios por la cantidad de intereses que representan dentro de los grupos que los conforman. Un ejemplo de esto es Fedegan y las asociaciones que acoge en esa federación. Tenemos por un lado a los ganaderos y los lecheros, y según a esto nos vamos a remitir a un ejemplo que encontramos del 2009, que presentó una disputa y donde se estalló prácticamente una polémica entre Asoleche y pues el mismo Fedegan, gracias al aumento de precios y a un impuesto parafiscal que quería impulsar el mismo Fedegan para el aumento de la contribución por litro de leche por parte de los productores. En este caso, los productores estaban pagando tan solo 6 pesos por litro de leche, y ahora Fedegan les proponía aumentar este impuesto a la contribución pues de los litros vendidos de leche a 31 pesos el litro, lo cual hizo que se reunieran los presidentes de distintas procesadoras de leche, como por ejemplo Alquería, Colanta, Alibab y la Asociación de Leches en sí. Sus presidentes se reunieron y en esta reunión pues se acordó en Medellín que iban a ir en contra de esta propuesta, que pues parecía ser apoyada por el entonces ministro de Agricultura, lo cual los dejaba en una gran desventaja como un grupo de interés sobre la producción de la leche, ya que pues ellos creían que no eran tenidos en cuenta dentro de la Federación Ganadera, que pues en su mayoría era o es todavía impulsada pues por actividades económicas en sí ganaderas y no tanto lecheras, lo cual pues presenta una gran desventaja para esto. Con esto, ¿qué queremos demostrar?
que los costos están concentrados en el impuesto o la contribución que tienen que hacer los lecheros y este gremio sobre todo a la leche. En este caso pues ellos se pusieron en contra, y asimismo los beneficios concentrados que ellos querían transformar a su favor. Querían crear un fondo pues que apoyara a toda esta parte de los sobrecostos sobre la leche, y asimismo pues posteriormente en septiembre, y pues como ven acá en nuestro titular, a Fedegan no le cuajó lo que estaba diciendo Azoleche, ya que pues muchos de los presidentes, sobre todo el presidente de Alquería, Cavelier, estaba impulsando el hecho de que podían formar ahora una Fedeleche y pues a raíz de esto controlar también el Fondo de Estabilización de Precios, lo cual fue controvertido por el mismo ministro de Agricultura en ese mismo año, ya que pues él tenía que hacer caso a la federación y no al gremio. Por lo tanto, este se sintió desrepresentado, y pues también se vio que la concentración de beneficios para Azoleche podía aumentar a la hora de volverse Fedeleche, y pues asimismo controlar la estabilización de precios respecto a la sobreoferta que se presentó en ese año y al sobrecosto que pues significó el impuesto que aplicó Fedegan.